Ya, ok, vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a compartir la pantalla. Ok, vamos a iniciar, vamos a correr buenos minutos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bienvenidos una vez más a GCAP para realizar la quinta clase sobre técnicas básicas de enfermería. Habíamos comentado ya en las clases anteriores sobre el tema de las definiciones principales de las técnicas básicas. Habíamos hablado sobre los riesgos laborales dentro del campo de la enfermería, ¿no? Aquí hay que tener en consideración para poder desenvolvernos adecuadamente en el campo laboral. Habíamos hablado también sobre la anatomía general, una anatomía básica, conocer las partes corporales, las venas, las arterias, el sistema nervioso, ¿no? Para poder nosotros tener adecuadamente un concepto general de dónde es nuestro campo de acción, el trabajo que realizamos. En la clase anterior habíamos hablado sobre el tema de catéter endovenoso, catéter periférico, principalmente pues las vías de inyectoterapia, habíamos hablado de la vía intradérmica, habíamos hablado de la vía subcutánea, de la vía intramuscular y de la vía endovenosa, ¿no? Entonces, recordando un poco, la vía intramuscular, la angulación es a 90 grados, el calibre es mucho más largo y grueso de la aguja. A nivel endovenoso también es de 45 grados, igual que en la vía subcutánea y en la vía intradérmica, que se utiliza generalmente para hacer diagnósticos o pruebas de reacción alérgica, se utiliza de 0 a 15 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a iniciar con la clase número 5. Hace algunos días, acá en Perú, se ha conmemorado el Día de la Salud y del Buen Trato al Paciente, que fue el día miércoles 13 de agosto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el trato al paciente hoy en día tiene una conceptualización diferente. Se ha sacado leyes, se ha buscado reglamentar y se ha visto que es necesario que los pacientes también conozcan el tema de sus deberes y sus derechos. ¿Eso qué implica? Que el personal a cargo, en este caso el profesional de salud, directamente relacionado con las enfermeras, con los técnicos de enfermería, tienen una importante labor dentro de este campo, porque hoy en día lo que nosotros realizamos como trabajo rutinario dentro de un establecimiento de salud no es solamente con la capacidad intelectual, sino que también se está buscando que los profesionales de salud tengan una mejor competencia en el campo de la humanización, del trato humanizado. Justamente por eso es que se promueve el tema de la calidad de la atención, la seguridad del paciente, el buen trato al paciente, ¿no? Que justamente es por ahí donde nosotros también debemos enfocarnos, ¿no? Aparte de conocer los aspectos intelectuales, de conocimiento sobre el tema de enfermería, que también cultivemos esa fortaleza, esas cualidades para que el profesional de enfermería cumpla con estas competencias de brindar el buen trato al paciente, ¿no? Entonces, eh, acá tenemos un artículo importante, reciente, del año pasado, que se hizo un estudio en Chiclayo sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería relacionado con los principios bioéticos. Estos principios bioéticos, lo habíamos comentado también en la segunda clase, es importante que nosotros atendamos a los pacientes pues con respeto, con responsabilidad, ¿no? La no maleficencia, la beneficencia para el paciente, ¿no? Todos esos aspectos tienen que ver con el aspecto bioético. Entonces es importante que nuestro trato sea en forma humanizada. Este estudio habla sobre una encuesta que se hizo a los pacientes en un establecimiento de salud, donde ellos indicaron, ¿no?, cuál era su percepción de acuerdo a la interacción que han tenido con el personal de enfermería hacia ellos durante su estancia hospitalaria.
Entonces, ellos han obtenido pues un aproximadamente de un 49.6% en el aspecto regular y en el aspecto bueno un 50.4%, lo cual también debería ser un punto de análisis para que podamos nosotros entender como profesionales de la salud que no podemos tener un trato que no sea humanizado, que no sea con respeto y que los pacientes no lo perciban de esa manera. Porque tener un 50% es, bueno, me atendieron regular, más o menos, bueno, ¿no? Pero no fue excelente, o sea, no fue satisfactorio el 100%. Entonces, estos porcentajes a nosotros nos hacen evaluar qué otras competencias necesitan los profesionales de la salud para poder lograr que esos índices, esos indicadores puedan ir mejorando, que esos indicadores no solamente se queden en una espera de poder tener un trato en algún momento de alguna mejor forma, ¿no? Entonces, sí es importante por eso que cada acción que nosotros hagamos como profesionales de la salud siempre se enfoque en esos aspectos, en el aspecto bioético, en el respeto de los derechos y de los deberes de los pacientes y en el trato humanizado, ¿correcto? Entonces, eh, hay otra revista importante que habla sobre el tema también de la satisfacción y el cuidado humanizado que han recibido los pacientes también de Perú eh, con el trato de las enfermeras, ¿no? Entonces, este estudio se realizó el año pasado en marzo y donde tuvo una encuesta bajo varios parámetros. Uno de los parámetros importantes son los aspectos bioéticos, son los aspectos de la responsabilidad, la no maleficencia, la beneficencia y sobre el tema del cuidado directo hacia el paciente. Entonces, en esta primera tabla número 2, vemos lo que es la satisfacción percibida según las dimensiones en los pacientes quirúrgicos del Hospital Público del Perú. Entonces, la dimensión que ellos han analizado en esta encuesta es a nivel de dimensión humana, oportuna y segura. ¿Qué tan satisfechos ellos se sienten con este trato recibido por parte de enfermería durante su estancia hospitalaria? Acá vemos en forma en conjunto, ¿no? La satisfacción ha sido más de un 70%, 80% y 81%, ¿no? Entonces, sí es importante no solamente mencionar al paciente si está satisfecho con la atención que ha tenido, sino que también educar al paciente que el respeto es de ambas partes, que el respeto inicia desde que el paciente acepta y adhiere a su, a su estado de salud el cuidado de otra persona, el hacer caso a las indicaciones médicas, el poder hacer la colaboración con la enfermera, con los médicos, para poder hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno de cualquiera fuese la enfermedad que tenga, ¿no? Entonces, desde ahí parte, pues, el tema de los derechos del paciente, ¿no? El paciente tiene el derecho de recibir toda la información respecto a su salud y también tiene el deber de poder respetar al profesional de salud y el deber de adherirse al tratamiento que el especialista pues así lo determine, ¿no? Entonces, se sabe dentro de los aspectos bioéticos, la no maleficencia, a nosotros, el personal de salud, nos, nos deja pues en una situación de no maleficencia, de no hacer daño al paciente, ¿no? Entonces esos son aspectos éticos que debemos tener el profesional de salud para que con eso se entienda el respeto a todos esos aspectos éticos que el personal desarrolla sobre el paciente, ¿no? Entonces, bueno, en ese estudio básicamente nos habla que el mayor porcentaje en cuanto a la calidad humana que ha tenido enfermería con ellos ha sido de un aproximado del 81%. Entonces, ¿qué cosa es en sí el personal de enfermería, ¿no? ¿Qué significa que el personal de enfermería
brinde esa atención a los pacientes, ¿no? Como menciona pues aquí en un estudio de la OMS, menciona que la enfermería es una ciencia de la salud que está centrada en el ser humano. Por eso hablábamos del tema de la humanización. ¿Qué atiende enfermería? No atiende pues cosas inmateriales, atiende humanos, que somos igual que nosotros y necesitamos brindar el trato que también queremos recibir, porque en algún momento también nosotros vamos a ser pacientes. Entonces, el trato que nosotros brindemos a nuestros pacientes la tenemos que hacer con la misma calidad y calidez que nos gustaría que nos trate. Eso no tiene nada que ver que trabajemos en un hospital, que trabajemos en una clínica, que trabajemos en forma particular. El trato tiene que ser continuo, que tiene que ser constante, porque el profesional de salud se forma con esos valores éticos de poder brindar una atención humanizada al paciente, ¿no? Entonces, muchas veces por la carga laboral, por el exceso de trabajo y por otras circunstancias laborales que el personal de salud puede tener, muchas veces cambia esos tratos, ¿no? Pero sí siempre es importante buscar que el objetivo de la atención en la enfermería, que es la carrera que tiene directamente el trato con el paciente, pueda ser en forma reiterativa la mejor posible, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Ellos dicen que la misión de enfermería es brindar atención integral a individuos, familias y comunidades durante todo el ciclo de vida. Es decir, la atención no solamente es en una sola persona, en el paciente, sino que también tenemos que apoyar a los familiares si es que el paciente se encuentra en una situación delicada o instruir a los familiares para el cuidado de su propio familiar, ¿correcto? Y eso abarca pues a nivel de la población, a nivel de la familia y a nivel de la comunidad. Entonces sí es importante que esto lo comprendamos, que el enfoque es siempre en general, ¿no? Es desde el nacimiento, la niñez, la juventud, la adultez y la senectud. Entonces, todas las etapas de vida, como dice la Organización Panamericana de la Salud, están incluidas en el buen trato del paciente, en la atención directamente que brindamos el profesional de salud a los pacientes, ¿correcto? ¿Qué es lo que se busca? La prevención, la promoción, la recuperación y la rehabilitación de la salud, ¿no? Esta labor se realiza con un enfoque holístico e interdisciplinario. Se basa en los principios científicos, humanísticos y éticos, respetando la vida y la dignidad. Sobre todo, prestemos atención en esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a nosotros lograr con nuestra atención? Respetar la vida y la dignidad humana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del cuidado de enfermería sobre los pacientes? Principalmente, el personal de enfermería tiene como objetivo principal favorecer la recuperación del paciente mediante todas las eh, técnicas, atenciones, protocolos que el personal haya planificado para atender a ese paciente, lo va a realizar con un objetivo principal, que es que el paciente se pueda recuperar. Entonces, el principal objetivo es favorecer la recuperación del paciente, ¿correcto? El segundo objetivo es promover la autonomía y el autocuidado. Esto depende mucho, como decíamos, de que nosotros podamos instruir constantemente al paciente para su propio cuidado y para su recuperación, para su rehabilitación. Y aquí también incluimos a los familiares, incluimos a los familiares que más cercanos, que van a tratar al paciente, que van a estar a su cuidado, quizás por un corto tiempo o por un largo tiempo, pero promovemos que el paciente tenga ese autocuidado, pueda restablecer su salud siguiendo las pautas de las indicaciones médicas, de las indicaciones de otros profesionales de salud que correspondan, ¿no? Otro objetivo importante es prevenir el riesgo y complicaciones.
¿Por qué prevenir riesgos y complicaciones? Porque muchas veces el paciente está en una situación vulnerable, entonces en esa situación vulnerable muchas veces ocurren eventos adversos. Esos eventos adversos dentro de un establecimiento podemos tener, por ejemplo, cuando el paciente pues trata de incorporarse, trata de levantarse y se resbala y se cae. Esa lesión que sufre el paciente puede ser muy pequeña o puede ser muy grave, pero ya es un evento adverso. Entonces, el cuidado de enfermería es constante. Por eso hablábamos en las primeras clases de que nosotros primero hay que analizar la condición del paciente. Si el paciente está en una condición en el que pueda ya él eh, desplazarse, realizar una u otra actividad dentro de su proceso de curación de enfermedad, nosotros vamos a realizar una planificación sobre ese paciente, una planificación desde la atención inicial de reconocer al paciente, de saber la edad, su nombre, por qué patología se encuentra internado y desde ahí hacer una planificación de cómo es que se va a llevar a cabo la atención completa de ese paciente. Y con eso logramos evitar riesgos y evitar complicaciones del paciente, ¿correcto? Eh, Otro objetivo es mejorar la calidad de vida durante el proceso de salud y enfermedad. ¿Cómo nosotros apoyamos al paciente a mejorar la calidad de vida? Con el cuidado con el cuidado que se le brinda, con el trato que se le va a brindar. Muchas veces los pacientes se encuentran en una situación vulnerable, en una situación emocionalmente inestable, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales de la salud, lo que debemos promover siempre es el autocuidado del paciente y que este paciente pueda sentirse que está recibiendo un trato con calidez y con calidad. Es decir, que el paciente pueda, a pesar de la patología que tenga esa fortaleza de poder seguir adelante en su recuperación, porque el trato que se le va a brindar eh, va a motivar a que ese paciente pueda seguir las indicaciones del médico y las indicaciones del personal que en este caso sería pues enfermería, ¿no? Que le brinda pues el soporte o el apoyo para la recuperación. Y el último punto, pues brindar apoyo emocional, educación para el manejo de su enfermedad, ¿no? Como ya habíamos indicado, el tema del apoyo emocional es bastante importante en la recuperación del paciente. El paciente muchas veces, cuando se entera de que tiene alguna enfermedad, quizás de una fase muy avanzada, se deprime. Entonces, el estado emocional de la depresión es una situación también bioquímica y esa situación bioquímica puede afectar o puede agravar la situación del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente pues somos de carne y hueso, tenemos sustancias químicas que pueden alterar el funcionamiento de los órganos, el funcionamiento del sistema nervioso y esto se debe también al estado emocional del paciente. Por eso es importante que detectemos este tipo de situaciones y si es ser necesario, acudir al especialista, acudir al psicólogo, al trabajador social que pueda apoyar en esta circunstancia en la que el paciente se encuentra, ¿no? Aspectos claves para el cuidado de enfermería. Eh, Esto sí traten de recordarlo con mayor énfasis en cada uno de los aspectos que ustedes desarrollen, sea a nivel técnico o a nivel profesional, estos aspectos claves siempre van a ir de la mano, siempre van a ir de la mano en cuanto nosotros nos desarrollemos en el campo clínico. Entonces, el primer aspecto clave es la valoración integral del paciente. ¿Qué es lo que hace el personal de enfermería? ¿No? Hace una evaluación sistemática sobre los signos vitales. Habíamos comentado en las primeras clases que las primeras, enfermería maneja pues una ficha donde
lo principal que hace enfermería o el primer paso que se hace dentro del protocolo de atención de enfermería es sobre los signos vitales. Temperatura, presión, frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿correcto? Luego vamos a evaluar el estado general. El paciente está consciente, está inconsciente, se puede desplazar, no se puede desplazar, en qué situación se encuentra el paciente, tiene alguna condición sistémica diferente al cual se encuentra hospitalizado, tiene una, dos o tres patologías o en qué estado se encuentra, los antecedentes médicos, el entorno y las necesidades personales. Si es un paciente quechohablante, si es un paciente que viene solo, si es un paciente que tiene alguna dificultad auditiva o alguna dificultad visual. Entonces, toda esa condición del paciente tenemos que conocerla. Por eso es importante hacer una valoración completa del paciente. En cuanto a la planificación del cuidado, una vez que ya nosotros hayamos identificado cuál es la condición del paciente, ya lo conocemos, sabemos si es un paciente pediátrico, es un paciente anciano, entonces lo que vamos a hacer es hacer una planificación por cada turno de la atención de ese paciente. ¿Qué se hace? Se hace un diseño de un plan de atención individualizado, basado en el diagnóstico de enfermería. ¿Correcto? El diagnóstico de enfermería es lo que hemos hecho en la valoración integral del paciente, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Primero, las prioridades clínicas del paciente. Si es un paciente que ha ingresado con un coma diabético, si es un paciente que ha ingresado con una fractura, si es un paciente que es posoperado de un apéndice. Entonces vamos a hacer la valoración de ese paciente, ¿correcto? Y vamos a trazar los objetivos terapéuticos, primero según las indicaciones del médico y luego según la frecuencia que enfermería tiene que hacer el cuidado periódico en cada uno de los pacientes, ¿no? El tercer aspecto es las intervenciones específicas. Una vez que ya conocemos al paciente, hemos realizado ya el diagnóstico de enfermería sobre el paciente, y ya tenemos un plan de trabajo sobre ese paciente, lo que vamos a proceder a hacer son las intervenciones. Las intervenciones específicas principalmente es la administración de medicamentos, o sea, las funciones de enfermería en el cuidado del paciente principalmente son la administración segura de medicamentos. ¿Cómo nosotros hacemos la administración segura de medicamentos? Primero, revisando la receta. La receta o las indicaciones terapéuticas que el médico ha dejado para el paciente, las tenemos que revisar y también las tenemos que entender, porque esas indicaciones médicas que ha realizado en la historia deben estar en la historia clínica y esta tiene que ser de un seguimiento estricto. Es decir, si el médico prescribió una ampolla cada 12 horas, se tiene que hacer un Cardex para el control de ese medicamento cada 12 horas, ¿correcto? Tenemos que entender adecuadamente la indicación terapéutica que el médico ha dejado. Tenemos que entender si es vía endovenosa, si es vía intramuscular, si son tabletas, si es un jarabe, ¿no? Tenemos que entender y descifrar la interpretación que nosotros le demos en cuanto a la medicación. ¿Para qué? Para que esta medicación que nosotros administremos sea pues en forma segura para el paciente, ¿correcto? También tenemos que verificar que el medicamento que hayamos solicitado a la farmacia o que el paciente o el familiar lo traiga, verificar si se encuentra en buenas condiciones, verificar la fecha de vencimiento, verificar que no haya algún cuerpo extraño o diferente, que no esté manchado o abierto o roto el medicamento para que se administre en forma segura, ¿correcto? Entonces es importante entender la receta y verificar el medicamento que se va a administrar, cuál es la vía por la que vamos a administrar, en qué frecuencia lo vamos a realizar, ¿correcto? Otro punto
Otra función importante dentro de las intervenciones de enfermería es el control de signos vitales. También hay una ficha de signos vitales donde se pone la temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial. Esto se hace un gráfico continuo de acuerdo a las veces que enfermería hace ese control. Generalmente, si es un paciente que no tiene una condición sistémica relacionada a esos signos vitales, la frecuencia es cada 8 horas, cada 6 horas, 8 horas, ¿correcto? En la mañana, en la tarde, a media tarde y en la noche. Entonces, ese es el control periódico que se hace. Pero si es un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes, también se incluye en estos signos el tema del análisis de la glucosa en sangre, el análisis de la glicemia, ¿correcto? Si es un paciente, por ejemplo, hipertenso, se realiza la toma de la presión arterial cada 1 o 2 horas para ver el control y el seguimiento del paciente, ¿correcto? Si es un paciente que está con una infección y está siendo tratada, pues, por esa patología, la temperatura también tiene que ser más constante después de haber hecho la medicación, hacer el control a la hora, a las 2 horas. ¿Para qué? Para nosotros tener un adecuado margen de continuidad, ¿correcto? Eh, la otra función, el punto 3, es la asistencia en la higiene y el confort. El paciente en todo momento tiene que tener eh, una zona eh, limpia, una zona estéril, porque de por sí ya los establecimientos de salud, cualquiera que fuese, tienen bacterias, ¿no? Existen bacterias, muchas veces son resistentes y lo que se tiene que evitar es pues que el paciente se pueda contagiar de una infección intrahospitalaria, ¿correcto? A veces ingresa solamente por, una, por un dolor de estómago y termina pues con una meningitis, ¿no? Entonces son situaciones extremas que sí ocurren, pero es importante que dentro de los cuidados de enfermería se le brinde al paciente la higiene necesaria, ¿no? O sea, la camilla también tiene que hacerse la esterilización de las sábanas, tiene que estar desinfectada las camillas, es desinfectado todo el utensilio que el paciente va a utilizar, tiene que también estar desinfectado. ¿Por qué? Porque necesitamos evitar una contaminación cruzada o una infección intrahospitalaria, el cual puede agravar la situación del paciente, ¿correcto? Y el confort también, pues, ¿no? Que el paciente pueda descansar, pueda reposar, que no sea pues una estancia ruidosa, bulliciosa, ¿no? O que genere alguna molestia en el paciente, ¿correcto? Por eso es importante verificar la ventilación, que el espacio sea seguro, ¿no? Que no haya situaciones que puedan agravar o alterar el desarrollo de la recuperación del paciente, ¿correcto? Otro punto importante es educación al paciente y la familia, ¿no? Es importante siempre recordar que en cada momento podamos nosotros acompañar al paciente y podamos instruirlo, ¿correcto? Podamos brindar esa consejería, esa promoción de la salud en todo momento, sea al mismo paciente para su autocuidado y a la familia, ¿correcto? Y de igual forma con el apoyo emocional, la contención y la prevención de complicaciones. ¿Cómo realizamos el tema de la prevención de complicaciones? Cuando nosotros tenemos el cuidado de un paciente, por eso decía, una vez que ya hayamos tenido establecido el plan de atención que vamos a realizar, lo que se tiene que hacer es evaluar si ese paciente tiene alguna situación que nos pueda a nosotros llamar la atención para estar más alerta. Por ejemplo, si es un paciente que no puede movilizarse por sí solo, tendremos que estar al pendiente de ese paciente
en poder apoyarlo para que se pueda desplazar a los servicios o ponerle la chata o brindarle el soporte, conversar con ese paciente cuál es su requerimiento. En un paciente postrado, hacerle pues la rehabilitación, los movimientos, no dejarlos por muchas horas o muchos días en una misma postura. ¿Por qué? Porque la piel se irrita, luego de irritación se puede infectar, se puede necrosar, se pueden formar úlceras, entonces hay que pues ponerle la protección necesaria, hay que estar movilizándolo a un paciente que está postrado, ¿no? En un paciente que no se puede movilizar, evitar pues el tema de algún evento adverso, ¿no? Que el paciente se pueda caer o se pueda lastimar de alguna manera. El otro punto, el otro aspecto importante es el seguimiento y evaluación. Entonces, nosotros hay que monitorizar constantemente cómo está mejorando la condición del paciente, ¿no? Y que este seguimiento tiene que estar bajo una evaluación constante si se está adaptando en el plan del cuidado del paciente, ¿correcto? Un aspecto importante con el cual habíamos iniciado esta clase era el tema del enfoque humanizado y el enfoque ético. Entonces, ¿qué es lo que se indica o qué es lo que se promueve hoy en día en la atención del paciente? Es el enfoque humanizado, el respeto por la dignidad, la autonomía y el derecho del paciente, promoviendo siempre la relación de confianza, empatía y comunicación efectiva con el paciente, ¿correcto? Esto recuérdenlo siempre en todos los aspectos de su carrera profesional. ¿Cómo apoyamos en el cuidado del paciente? Analizando primero en qué circunstancias se encuentra, ¿no? Es un paciente que está en silla de ruedas, es un paciente que tiene quizás alguna otra discapacidad, es un paciente que utiliza andador, usa bastón, es un paciente adulto mayor, es un paciente que no conoce el tema del idioma, ¿no? Estar constantemente teniendo el control sobre esa situación. Hablemos ahora sobre el tema del cuidado de enfermería en lo que es sondaje y catéter. Eh, la sonda urinaria generalmente se utiliza, es un tubo de un látex que se utiliza para drenar la orina cuando el paciente no puede hacerlo por sí mismo. Generalmente esto se pone en pacientes posoperados, ¿no? Durante las primeras horas de posoperado, son aproximadamente de 8 a 12 horas, que el paciente pierde la sensibilidad en los músculos del sistema urinario y esto puede hacer que retenga los líquidos y pueda producir alguna otra infección. Por eso es que en forma preventiva se ponen los catéteres urinarios, ¿correcto? Entonces, esto tiene un cuidado especial porque tiene un catéter que va directamente en el uréter y en la bolsa que va hacia afuera y que esta bolsa tiene que tener una atención adecuada. En el caso de pacientes que están más tiempo, que tienen alguna otra condición eh, sistémica, infecciones, que necesita utilizar por más días el catéter, la higiene es estricta. Lavarse las manos antes de ponerse los guantes, luego ponerse los guantes y hacer la manipulación correcta, ¿no? Cómo se realiza en cada tipo de zona. Tiene que tener una fijación segura, por eso muchas veces se pone como un esparadrapo o una venda en una zona que no se mueve mucho, en este caso sería pues la pierna o el dorso interior de la pierna, para que la sonda no se esté desplazando y no se pueda correr o no se pueda rasgar y se pueda jalar. ¿Correcto? Entonces, la bolsa colectora tiene que estar siempre por debajo de la vejiga. ¿Para qué? Para evitar que haya retornos. Eso se llama reflujo. Y esto pueda producir infección, ¿correcto? Vaciar la bolsa regularmente. Esto es también en un tablero, es la frecuencia de la orina del paciente. Así sea en un paciente que no use sonda,
También se hace el conteo de lo que es la orina y las heces durante la estancia hospitalaria del paciente, ¿no? Es un indicador que siempre hay que estar anotando en el tablero de signos vitales también, ¿no? Entonces, vaciar la bolsa regularmente en cada 8 horas o cuando ya se encuentra más de la mitad o a los 3/4 de la bolsa, siempre haciendo la medición, ¿correcto? Y eso también se anota en la ficha. La observación de los signos de infección, ¿no? Verificar si el paciente está con fiebre, si hay mal olor, la orina está turbia o hay un color suprapúbico, ¿no? Hay un dolor que nos puede indicar que está iniciando una infección urinaria, ¿no? Y el registro diario, ¿no? Del volumen, color y las características de la orina. Entonces, principalmente lo que tenemos que tener en cuenta en el cuidado del sondaje de un paciente con una sonda es que estos pacientes pues, pueden tener alguna lesión en el aparato urinario, detectar los síntomas de infección, si es que la orina cambia de color o está de un aspecto diferente, mantener siempre el balance hídrico, saber cuánto está eliminando de orina y cuánto líquido está tomando. Hay que prestar especial atención en la aparición de hematuria, sangre en la orina. Eh, Hay que fijar la bolsa colectora en la cara interna del muslo para evitar que se pueda rasgar o lesionar el paciente, ¿no? No introducir y sacar la sonda al realizar la higiene del paciente. La sonda solamente lo refiere el médico según la indicación ya establecida o según el protocolo de atención que corresponde, ¿no? De 3 días no más. En cuanto al catéter venoso, el, el cuidado de enfermería tiene que seguir todas estas pautas, ¿no? ¿Qué es el catéter endovenoso? El principal objetivo es poder administrar medicamentos, líquidos o tomar muestras de laboratorio. Entonces, ¿cuál es el cuidado de enfermería? Siempre priorizando el tema de la asepsia, ¿no? Primero nuestra limpieza de manos, la higiene de manos, luego hacer la colocación de los guantes, el uso de la asepsia en la inserción, uso de guantes estériles, desinfección con clorexidina o alcohol el 70%. El cambio de apósito cada 3 días, que es lo que se recomienda, si está sucio o despegado. Este de acá es el apósito, con la que se fija el catéter, ¿no? Que si es que no se usa apósito, se usan pues esparadrapos. Verificación del sitio de la punción, ver que esta zona no esté enrojecida, no esté violácea. ¿Para qué? Para saber que existe buena permeabilidad en la vía, ¿no? Lavado del catéter, usar una solución salina, generalmente cuando dejamos de poner el medicamento por algunas horas, esta zona pues hay un pequeño retorno sanguíneo y lo que hace es un lavado de catéter, ¿no? Se inyecta algunos mililitros de cloruro para que se pueda disolver y pueda regresar a la vena. El cambio del catéter generalmente se hace a lo más a los 3 días para que se evite pues infecciones, ¿no? Porque este es un canal directo que va a la vena y es una vía abierta. Entonces, si lo tenemos más días, puede ser que exista una infección. Eh, Otro cuidado importante, esto ya bueno, es importante que lo conozcan también sobre el catéter venoso central. Hemos hablado sobre el catéter venoso periférico, generalmente se pone a nivel de los brazos, de las extremidades, ¿no? Brazos o piernas. Pero el catéter venoso central tiene una característica especial. El objetivo del catéter venoso central es tener acceso a las venas más grandes para poder administrar medicamentos con un monitoreo hemodinámico y que tengan un mayor volumen, generalmente nutrición parenteral, medicamentos prolongados con una terapéutica multidrogo, es decir, con varios medicamentos va a ser administrado al paciente. Entonces, se utiliza pues la vena subclavia generalmente, que es un catéter que va directamente a la vena y que tiene tres entradas o 3 clamps para poder hacer la inserción. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que hacer acá para los pacientes que utilizan catéter venoso central? Esto es a nivel hospitalario. El paciente no sale con el catéter venoso central a su casa, no,
Eso de acá es solamente a nivel hospitalario, ¿correcto? Entonces, el cuidado de enfermería es, bueno, tener la técnica estéril en todas las manipulaciones, lo que habíamos dicho, la higiene de manos, el uso de guantes, revisión diaria de la inserción de igual forma, ver que no haya cambio de coloración de la piel, que no haya algún hematoma, que no haya desprendimiento del apósito, revisar si no está enrojecida, si no hay alguna supuración, el cambio del apósito cada 7 días o antes es necesario hacerlo porque entendamos que ya no es una vena de la mano, es una vena de mayor calibre, ¿no? Entonces hay que tener mucho más cuidado en estos pacientes, ¿no? Hacer la limpieza, también el lavado del paciente a nivel alrededor del catéter, ¿no? Prevención de infecciones con limpieza con clorexidina antes de acceder al catéter, ¿correcto? El manejo del sistema cerrado. No abrir el sistema innecesariamente para evitar contaminación. Ese es el clamp de la vía, ¿no? Entonces, ese es el catéter venoso central. Es un catéter largo que ingresa a la vena del paciente, llega hasta cierta capacidad y esto es lo que se adhiere a la piel. Sella esto y tenemos acá 3 lúmenes o 3 vías de ingreso que puede ser pues eso se llama sistema de tampones, ¿no? Que puede ser para poder administrar medicamentos, para poder administrar una nutrición parenteral, para poder realizar algún tipo de examen a ese nivel. Y los cuidados que tenemos que hacer, pues es observar los síntomas y signos de alguna infección, lavar y sellar siempre con el protocolo de la clorexidina, con guantes y con gasa, cambiar cada 7 días, ¿no? Curar el cambio, retirar eso a los 7 días y la manipulación siempre con guantes, ¿no? Es con guantes quirúrgicos, no es con guantes simples, ¿no? Es lo más recomendable. Acá tenemos principalmente los 3 lúmenes, que es el proximal, distal y medio, donde se hace pues la medicación, se puede hacer la toma de muestras, tiene pues colores para poder identificar qué uso tiene cada uno de ellos, ¿correcto? La que se usa más es el proximal, que es de un lumen de color rojo, que se utiliza para la medicación o la sedación al paciente, toma de muestras, transfusión de sangres, hemoderivados, que puede ser la nutrición también a nivel del lumen color azul, es la nutrición parenteral y es una vía que solamente tiene que ser utilizada para eso. ¿Correcto? Transfusión sanguínea en el lado distal en color anaranjado. Las recomendaciones generales, bueno, seguir los protocolos del uso de cada uno de los productos que se ha visto, ¿no? Los catéter periféricos, los catéter venoso central, los catéter urinarios, tienen un protocolo de uso, un protocolo de secuencia, como hemos visto, la limpieza, la desinfección, el cambio, el recambio de los catéteres cada 3 o 7 días, depende sea pues cada uno de ellos, ¿no? La otra recomendación, registrar todas las intervenciones y observaciones en la historia clínica. Esto es necesario, importante hacerlo, porque todo esto que registremos va a dar mayores luces a los especialistas para diagnosticar, entender, analizar la condición del paciente. ¿Se está recuperando o se está agravando? ¿En qué situación está? Si el medicamento que estoy usando está haciendo algún efecto o está, por el contrario, quizás dañando a otro órgano, ¿no? Podemos por eso evaluar en el tema de la orina, el tema del sangrado, ¿no? Todo eso es importante para que el paciente pueda conocer la condición del paciente. Si hay recuperación, cuál es la evolución del paciente, ¿correcto? Educar al paciente es una recomendación importantísima a la familia o a la persona que tenga el cuidado del paciente sobre el tema del manejo de sondas, el manejo de catéter, ¿correcto? Generalmente los pacientes sí pueden salir con sonda urinaria, con sonda vesical y con catéter periférico.
pero no se puede salir con catéter venoso central, sino con catéter periférico, ¿no? Que son venas de menor calibre, a comparación del catéter venoso central, que el lumen es mayor y el acceso es directo a una vena importante, ¿no? Y sobre todo que está muy cercana al corazón, como es la vena, pues, ¿no? Y la atención humanizada, que siempre tenemos que nosotros aprender y tratar a nuestros pacientes como nos gustaría que nos traten, ¿no? O sea, recuerden siempre que no hay mejor atención que la que nosotros podemos brindar, que es la misma que queremos recibir, ¿no? Entonces, entendamos siempre la condición del paciente, si es un paciente que quizás tiene alguna dificultad en poder escuchar, en poder hablar, o no maneja pues nuestro idioma, es un paciente que viene de provincia, ¿no? Y no nos puede entender, también existe pues problemas para ese paciente porque no encuentra el alivio de poder manifestar cómo realmente se siente, ¿no? Y tampoco quizás de pedir ayuda. Por eso siempre hay que entender que nuestros pacientes son personas que necesitan ser atendidas, están al cuidado de nosotros y tenemos una responsabilidad ética sobre ellos para poder restablecer la salud que ellos tienen, ¿correcto? Entonces, siempre el trato humanizado, conocerlo, mirarlo a los ojos, hablarle, eh, y poder entender en qué circunstancias se encuentra y dar lo mejor en nosotros, ¿no? Para poder hacer la recuperación de ese paciente o la estancia hospitalaria sea menor, ¿correcto? Bien, creo que eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estaríamos ahora despidiendo. Vamos a ver si hay alguna consulta. Bien, ok, ok. Ok. Bien, un gusto haberlos conocido. Bueno, ya nos estaremos viendo quizás en algún momento. Ahora comuníquense también con la administración de los grupos para que ustedes puedan tener su certificación. Bueno, no dejen de estudiar, continúen capacitándose. Un gusto haberlos conocido y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego, ¿sí? En la última clase. ¿Hay consultas? Eh,